Amigas y amigos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Refil 100, a un programa más que les ofrecemos el día de hoy. Y esto va sobre los fundamentalismos religiosos. Y es así como empezamos. Una vez que uno traspasa los límites de lo material, de lo visible, de lo tangible, y de lo que se puede medir, entra uno en la esfera de lo imaginario, de lo fantástico y de lo misterioso. Y es en esta esfera donde uno encuentra lo sublime, lo místico y lo religioso. Pero justamente como en esta esfera lo que es tangible desaparece, mientras que la experiencia personal y subjetiva sale a jugar un rol fundamental, las religiones se prestan a las interpretaciones subjetivas, interesadas, controvertidas, a las manipulaciones y frecuentemente se manifiestan tanto como generadoras de paz y esperanza, como de violencia y rechazo del otro. Los enemigos o despreciadores de la religión que leen los textos sagrados sin considerar su origen ni su historia, pronto se dan cuenta que hay textos sagrados que incitan a la violencia contra los creyentes de otras religiones o contra los que no comparten la visión de los escritores del texto. Sin embargo, si fueran honestos y mesurados, deberían igualmente reconocer y decir que en las escrituras, aparte de esos textos, hay también otros pasajes que cultivan la paz, la compasión y la solidaridad. Es en el uso y la selectividad de textos que tanto los despreciadores de la religión como los fundamentalistas religiosos se parecen. Y hasta parece que unen esfuerzos, ya que tanto unos como otros usan los textos sagrados de acuerdo con sus intereses y conveniencias. Leen e interpretan esos textos para justificar sus agendas ideológicas. De esa manera, basados en textos convenientemente elegidos, mientras que los despreciadores de la religión dicen que ésta produce guerra y violencia, los fundamentalistas religiosos justifican su sectarismo, puritanismo o exclusivismo de elegidos basados en estos mismos textos o en textos semejantes. Llegados a este punto, me pregunto, ¿cómo interpretarían unos y otros un texto como el que enseguida voy a leer? Cito textualmente: Israel acabó de masacrar
a todos los habitantes de ahí. A los que perseguía en el campo o en el desierto, todos murieron a espada, hasta el último. Luego Israel se volvió contra Ahí y pasó a cuchillo toda la ciudad. En total, los que cayeron ese día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos habitantes de Ahí. Entonces, los israelitas tomaron posesión del ganado y del botín de la ciudad, como Yahvé se lo había ordenado a Josué. Se acaba la cita. Tomada del libro de Josué, capítulo 8, versos 24, 25 y 27. Como decía, yo me pregunto, basados en sus interpretaciones a conveniencia, los fundamentalistas seculares o religiosos tomarían unos y otros en cuenta que los deuteronomistas, también conocidos como de autores de este texto, escribieron de esta manera como hemos leído, porque en palabras de Karen Armstrong, habían absorbido el etos violento de una región que había sufrido la violencia brutal del imperio asirio por casi 200 años. En su libro, Cuando el ateísmo se convierte en religión, el autor Chris Hedges señala que los fundamentalistas, sean seculares o religiosos, no pueden distinguir entre los mitos religiosos y las narrativas históricas, entre la verdad expresada en parábolas y la verdad que surge de una investigación de hechos, ya sea en el contexto de un evento histórico o de un experimento científico. En todo caso, ¿cómo es que tanto unos como otros pueden ignorar que el corazón de la ética semita se asienta en la obligación de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar al enfermo y al prisionero y defender al huérfano y a la viuda? La respuesta es clara. Sus agendas ideológicas y sus intereses políticos y económicos no les permiten ver más allá, como se dice coloquialmente, de sus propias narices. Sí, en nuestros días los fundamentalismos religiosos son sumamente peligrosos. Y lo son porque absolutizan su visión o idea de Dios y la religión, porque universalizan lo que en su cultura y tradición religiosa son valores o dogmas locales, y porque al final del día ofrecen respuestas simplistas y hasta infantiles a preguntas históricas, existenciales y de sentido complejas. ¿En qué cabeza cabe decir que Dios pueda premiar a sus seguidores?
a los que lo conocen y, al mismo tiempo, castigar a quienes ni siquiera saben que existe o que nunca han oído hablar de él. Si este fuera el caso, ¿qué clase de Dios sería este? ¿Cómo compaginar la idea de un Dios misericordioso, que es como un padre lo es para sus hijos, con la idea de un Dios que condena a los que, a pesar de su condición de no creyentes, intentan llevar una vida honesta y contribuyen a la creación de la paz y la bondad en el mundo? ¿Cómo entender que haya creyentes que se convierten en cruzados y fuente de fanatismo, intolerancia y violencia en nombre de Dios o de su fe religiosa? ¿O qué? ¿No es así como se comportan los miembros de los grupos católicos fundamentalistas o los miembros de ciertos grupos evangélicos y pentecostales? ¿Cómo puede haber creyentes y líderes religiosos, incluyendo sacerdotes católicos, que intentan imponer su fe a otros a base de engaños, de manipulación, falsas promesas, miedo o culpabilización? Sí, los fundamentalistas son peligrosos porque convenientemente olvidan que a Dios nadie lo conoce ni lo ha visto jamás. Ahora bien, si acaso quisieran escuchar el mensaje del Nuevo Testamento, podrían recurrir al testimonio de Juan o del mismo Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que dice Juan? Juan pide que nos amemos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y el que ama viene de Dios y conoce a Dios. Ahora bien, el que no ama no conoce a Dios por la sencilla razón de que Dios es amor. Esto está escrito en la primera carta de Juan, en el capítulo 8, versos 7 y 8. Por lo que a Jesús de Nazaret respecta, basta recordar la parábola del hijo pródigo para entender lo que Jesús piensa y sabe acerca de Dios. ¿Se les ha ocurrido a los fundamentalistas pensar en estas ideas o imágenes de Dios de manera seria y responsable? Si la preocupación última de un fundamentalista es su combatividad e integrismo religioso, eso significa que esa combatividad e integrismo se han convertido en su Dios. Si para el fundamentalista los dogmas o las tradiciones son su preocupación máxima, es claro que los dogmas y las tradiciones se han convertido en su Dios. Pero si ese es el caso, deben también entender que en lenguaje religioso eso se llama idolatría. Y fue contra eso que el gran teólogo Paul Tillich nos alertó al señalar que los seres humanos tenemos el poder de convertir cualquier cosa en nuestra preocupación última, es decir, en aquello por lo que nos movemos,
y vivimos, ya sea el dinero, el éxito, la fama, el poder o el nacionalismo. En tal caso, lo que Tillich dice claramente es que al convertir a cualquier cosa en nuestro Dios, también nos convertimos en idólatras. Por eso, no es extraño que en el mundo de hoy las ideas que los humanos hemos creado de Dios se hayan multiplicado. Así, por ejemplo, hemos creado la idea de Dios del capital, el Dios del mercado, el Dios del patriarcado y el Dios de los fundamentalismos. Y son esos dioses los que, en último término, justifican el racismo, el sexismo, la injusticia, la violencia y la arrogancia que imperan en nuestros días. Pero claro, esos dioses, o mejor dicho, ídolos, nada, nada tienen que ver con el Dios de Jesús de Nazaret, ni con el Dios de la tradición profética de la Biblia hebrea. El fundamentalismo defiende lo mismo la violencia que la injusticia en nombre de su pequeño Dios. Presenta a su pequeño Dios como único, como verdadero, como universal, sin darse cuenta que en el mundo de hoy hay diferentes culturas y tradiciones religiosas. El Dios fundamentalista tiene un plan de salvación para toda la humanidad, independientemente de si cada cultura o tradición religiosa cree en él o no, o si se le conoce o no. El Dios fundamentalista, en otras palabras, se impone a todos por igual. Así, sin darse cuenta, se pasa de la fe a la ideología de la sociedad que piensa creer en él. Y a partir de ahí, como Juan José Tamayo, el teólogo español, bien lo señala, se pasa del fundamentalismo religioso al fundamentalismo político, ya que es la religión defendida oculta o abiertamente por el Estado. Y de ahí se pasa también al fundamentalismo económico, que es la religión monoteísta del mercado. Y el fundamentalismo cultural, que considera que hay una cultura superior que se debe imponer al resto del mundo. ¿Ok? No es así como la cultura occidental se siente frente al resto de las culturas del mundo, sobre todo con respecto a las culturas indígenas e islámicas. Y quizás lo más peligroso de todo esto es que el fundamentalismo se ha instalado no solo en las cúpulas de lo religioso, sino también en las cúpulas de lo no religioso. De esa manera, hoy se puede hablar de fundamentalismos políticos, económicos, culturales y hasta científicos. Ok, ¿no es eso lo que nos enseña la participación de los grupos evangélicos fundamentalistas en los sectores políticos y económicos de los Estados Unidos
y el resto de los países de América Latina? La alegada religiosidad de líderes políticos, católicos conservadores o evangélicos fundamentalistas muestra que la religión se está haciendo inseparable de la política. De Jeanine Áñez hasta Jimmy Morales, Jair Bolsonaro y el mismo Donald Trump, se ve claro que su supuesta religiosidad ha adquirido dimensiones políticas. Y esa religiosidad muestra también una manipulación de la religión a favor de intereses políticos y económicos bien localizados. En otras palabras, esta religiosidad sirve para legitimar el modelo económico neoliberal y el modelo político conservador y neoconservador. Los fundamentalistas católicos o protestantes recurren a la religión y a sus principios doctrinales para justificar sus posiciones políticas o económicas, lo mismo que para defender sus privilegios. El llamado Evangelio de la Prosperidad es un claro ejemplo de esto. Estas posiciones, por cierto, no ayudan a entender la religión ni a fortalecer la laicidad del Estado. Todo lo contrario, fortalecen los procesos de sacralización de lo temporal y la confesionalización religiosa. A manera de conclusión, terminemos retomando las palabras de Juan José Tamayo, quien en su libro Otra teología es posible, dice que las religiones no deben renunciar a su responsabilidad histórica. Esta responsabilidad se traduce, según Tamayo, en tareas fundamentales que todas las religiones en el mundo están reconociendo. He aquí una lista de las más importantes. En primer lugar, posibilitar el diálogo intercultural frente a quienes se obstinan en implantar la hegemonía de la cultura occidental sobre las demás culturas. En segundo lugar, contribuir al diálogo interreligioso frente a los fundamentalismos y sectarismos que se oponen a él. Número 3, trabajar por la paz desde la no violencia activa y por la resolución de los conflictos a través de la negociación. Número 4, crear redes de solidaridad interhumana y trabajar por un orden justo a nivel internacional. Número 5, practicar la tolerancia y el diálogo. Y número 6, eliminar las discriminaciones de género en todas las religiones. Amigas y amigos, como siempre, agradecemos que nos regalen su atención y su tiempo. Y esperamos que estas reflexiones les ayuden a ampliar sus horizontes religiosos y filosóficos. Antes de irnos, les seguimos invitando a suscribirse
e invitar a otros a que también hagan lo mismo. Refil 100 los espera y les seguimos deseando lo mejor y esperamos verlos en un próximo programa. Hasta la vista.